Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Alba se levantaba cada mañana antes del amanecer. Mientras Hugo dormía, ella preparaba el desayuno, vestía a los niños, revisaba mochilas, y limpiaba lo que nadie más veía. Su vida entera giraba alrededor de los demás. Había olvidado lo que significaba cuidarse a sí misma. Para todos, era la esposa perfecta. Para Hugo, simplemente estaba ahí, como el sofá del salón, útil, silencioso y sin valor. Cuando se casaron, Alba era una arquitecta brillante con un futuro prometedor. Pero él la convenció de dejarlo, por un tiempo, para centrarse en los hijos. Ese tiempo se volvió años. Y los años, costumbre. Mientras él escalaba posiciones y ganaba reconocimiento, ella se borraba de a poco. Nadie le preguntaba por sus sueños. Nadie notaba su cansancio. Hugo hablaba de ella con orgullo cuando le convenía. Mi mujer se ocupa de todo, decía, sin saber realmente lo que eso implicaba. Alba no reclamaba. Sonreía en las reuniones familiares, fingiendo plenitud. Pero por dentro, se sentía una sombra. Vivía rodeada de personas, pero profundamente sola. Los días pasaban con la monotonía de quien ha renunciado a luchar. Cada gesto de cariño se volvía recuerdo. Cada mirada suya era para el móvil, para el ordenador, para cualquier cosa menos ella. Alba se repetía que todo esto era normal, que así eran los matrimonios largos. Pero en el fondo, sabía que algo se estaba apagando. Todo empezó a cambiar en pequeños detalles. Hugo ya no la miraba a los ojos cuando hablaban. Se marchaba sin despedirse. Volvía tarde, sin explicaciones. A veces, ni siquiera recordaba qué día era el cumpleaños de su hijo menor. Alba tomaba aire, fingía no notar nada. Pero la herida se abría un poco más con cada descuido. Una noche, durante una cena, él dejó el móvil boca abajo sobre la mesa. Era nuevo, con código de acceso. Cuando Alba preguntó inocentemente por él, Hugo se molestó. «Deja de ser tan controladora», dijo con frialdad. Ella tragó saliva, sonrió débilmente, y siguió sirviendo la sopa. Pero dentro de sí, un silencio amargo comenzaba a instalarse. Las caricias desaparecieron sin despedida. Los «te quiero» se volvieron frases recicladas, vacías. Hugo se pasaba horas frente al ordenador o encerrado en llamadas urgentes. Alba se convirtió en una figura de fondo. Ni siquiera los niños notaban si ella estaba triste o contenta. Era como si su alma se hubiera difuminado dentro de esas paredes. Una noche, mientras doblaba la ropa, encontró un recibo de una joyería en el bolsillo de Hugo. Una pulsera de oro. No era para ella. No había regalos desde hacía años. Se quedó quieta, con la prenda entre las manos, y por primera vez, no lloró. No podía. El dolor había comenzado a transformarse, en otra cosa. Aquella tarde, Alba volvió antes de lo habitual del supermercado. Llevaba bolsas pesadas, pero más pesada era la sensación de vacío que arrastraba desde hacía semanas. Al abrir la puerta, escuchó risas provenientes de la cocina. No eran las voces de los niños. Era la de Hugo, suave, juguetona, desconocida. Se detuvo en seco, sin hacer ruido. Apoyó las bolsas en el suelo con cuidado y se acercó al marco de la puerta. Hugo estaba hablando por teléfono, con una sonrisa que ella no veía desde hacía años. «No te preocupes, esa tonta ni se entera. Solo sirve para criar a los críos y limpiar la casa». Alba sintió que le faltaba el aire. Su corazón se detuvo unos segundos. Se giró sin entrar. Salió de la casa como si el suelo se desmoronara bajo sus pies.
Caminó sin rumbo durante horas, con la mente inundada por frases crueles y recuerdos rotos. Cada palabra se le clavaba como un cuchillo. No lloró, no gritó, no llamó a nadie. Solo caminó, intentando convencerse de que había oído mal. Pero sabía que no era así. Cuando por fin regresó, los niños ya dormían. Hugo ni preguntó dónde había estado. Estaba viendo la televisión como si nada hubiera pasado. Alba se encerró en el baño, se sentó en el suelo frío y cerró los ojos. En silencio, se abrazó a sí misma. Había sido el día más cruel de su vida, y aún no sabía que lo peor estaba por llegar. Alba empezó a observar todo con otros ojos. Las ausencias de Hugo, sus llamadas desde el coche, los viajes repentinos. Cada gesto, cada excusa, cada mentira vestida de rutina. Una mañana, mientras hacía la colada, revisó el pantalón que él había dejado tirado en el baño. En uno de los bolsillos, encontró un recibo arrugado. Hotel de 5 estrellas. 2 noches. 2 personas. El recibo tenía fecha del último viaje de negocios de Hugo. Alba sintió cómo se le helaba el cuerpo. Lo guardó en un cajón sin decir una palabra. A partir de entonces, empezó a juntar todo lo que encontraba: correos impresos, extractos bancarios, conversaciones en el móvil que él olvidaba desbloquear. Su dolor se convirtió en estrategia. Esa noche, durmió en el sofá del salón, abrazada a una manta vieja y a su propia dignidad. Hugo llegó tarde, olía a perfume caro. Le dio un beso en la frente como quien besa a una anciana enferma, y se fue directo a la cama. Alba se quedó mirando el techo, sin moverse. Por primera vez, comprendió que ya no era amor lo que sentía. Era resistencia. A la mañana siguiente, se miró al espejo. Tenía ojeras profundas, el rostro pálido, pero los ojos brillaban con una determinación nueva. «No me vas a destruir», murmuró sin voz. No sabía aún cómo ni cuándo, pero dentro de ella algo había cambiado. Ya no era la esposa sumisa. Era una mujer que había tocado fondo, y había sobrevivido al golpe. Alba no rompió platos ni levantó la voz. No hizo escenas ni le exigió explicaciones. Guardó todo en su interior, como quien protege una herida abierta del aire. A la mañana siguiente, preparó el desayuno como siempre. Hugo ni siquiera notó el temblor en sus manos. Los niños se sentaron a la mesa sin saber que su madre acababa de tomar una decisión que cambiaría sus vidas. Ese mismo día, Alba comenzó a recopilar pruebas. Guardaba recibos, hacía capturas de pantalla, anotaba fechas. Fingía normalidad, pero su mente no descansaba. Cada paso que daba era medido. Sabía que enfrentarse a Hugo sin preparación sería su ruina. Necesitaba ser astuta, fuerte y silenciosa. Durante las noches, mientras él dormía, revisaba su correo desde el portátil compartido. Encontraba mensajes, reservas, fotos. Todo lo imprimía y lo escondía en un doble fondo del armario. El miedo convivía con ella, pero ya no la paralizaba. Había vivido demasiado tiempo en la sombra. Era hora de abrir los ojos. Incluso empezó a grabar algunas conversaciones. Hugo ya no se cuidaba de lo que decía. Estaba tan confiado, tan convencido de su superioridad, que hablaba sin filtro. Alba escuchaba en silencio, tragándose las lágrimas. Porque cada palabra cruel era una piedra más en la estructura de su defensa. Y pronto, llegaría el día de usarla. El nombre apareció por casualidad en una factura impresa. Andrea M. Investigando un poco, Alba descubrió que era una joven de 26 años que trabajaba como asistente en la empresa de Hugo. Rubia, elegante, con estudios en marketing. Todo lo contrario a ella, que se sentía invisible en su propio hogar.
Su perfil estaba lleno de fotos en restaurantes caros, viajes y regalos. Una de las imágenes mostraba una pulsera idéntica al recibo que Alba había encontrado semanas atrás. No necesitaba más confirmación. Aquella mujer no solo se había metido en su matrimonio, sino también en su entorno. Iba a las reuniones familiares, saludaba a sus suegros. Y Alba, por educación, la había recibido en su casa más de una vez. Lo que más le dolía no era la traición. Era la humillación. Hugo la había sustituido sin pudor, sin decencia. Mientras ella se desvivía por mantenerlo todo en orden, él construía una vida paralela con otra mujer, delante de todos. Y nadie, absolutamente nadie, le había advertido. Eso le desgarraba el alma. A pesar del dolor, no se permitió flaquear. Se maquillaba cada mañana, como si nada ocurriera. Se vestía con cuidado, aunque nadie lo notara. No por él. Por ella. Para no olvidarse de que seguía viva, de que aún tenía valor. Porque en el fondo, Alba ya no pensaba en salvar el matrimonio. Pensaba en salvarse a sí misma. Una mañana, mientras preparaba el café de siempre, Hugo entró al comedor con una expresión extrañamente relajada. Tiró unos papeles sobre la mesa sin mirarla a los ojos. Divorcio. Ya está todo arreglado. Firma donde pone tu nombre y no hagas un espectáculo. Alba parpadeó en silencio, sin tocar los documentos. Él bebió un sorbo de café y añadió, te quedas con la casa. No te quejes. Luego se fue al trabajo como si nada. Alba cogió los papeles con manos frías. Todo estaba tan bien preparado que no había espacio para dudas, lo llevaba planeando desde hacía meses. Ningún gesto de afecto, ninguna palabra de pesar. Solo números, cláusulas y firmas. No había espacio para la mujer que lo acompañó durante 15 años. Solo para deshacerse de una carga que ya no le servía. No discutió. No rompió los papeles. Los guardó con el resto de las pruebas, sabiendo que aquel documento sería clave. A partir de ese momento, comenzó a contactar discretamente con una abogada amiga de su madre. Le explicó todo, desde el inicio. No busco venganza, le dijo. Solo quiero justicia. La abogada, al escuchar su historia, aceptó ayudarla sin dudar. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y calma fingida. Alba seguía cocinando, cuidando a los niños, manteniendo la rutina. Pero por dentro ya no quedaba miedo. Había una nueva fuerza creciendo en su pecho. Porque si Hugo pensaba que podía deshacerse de ella como quien cambia de camisa, estaba a punto de recibir una lección que no olvidaría jamás. El día de la primera audiencia llegó más rápido de lo esperado. Hugo fue con su abogado, con traje impecable y sonrisa prepotente. Alba, en cambio, llegó sola. Llevaba un vestido negro sencillo y el cabello recogido. Su mirada era firme, serena. Por fuera, parecía tranquila. Pero por dentro, un torbellino de emociones rugía sin control. Durante la audiencia, Hugo se mostró arrogante, despreocupado. Hablaba como si todo fuera un trámite más. Cuando el juez le pidió que justificara su decisión de divorciarse, él sonrió y dijo, simplemente, ya no me sirve. Es como un vestido barato. Cualquiera puede usarla. El comentario resonó en la sala como un disparo. Hubo un silencio incómodo. Hasta el juez alzó las cejas. Alba sintió cómo se le helaba la sangre. Le temblaron los dedos, pero no los labios. No lloró. No gritó. Permaneció sentada, mirando fijamente el rostro de ese hombre al que un día amó. Las palabras se le clavaron en el pecho, pero no la rompieron. Al contrario,
encendieron una llama que ya no se apagaría jamás. El juez pidió orden. Algunos presentes murmuraban indignados. Hugo, satisfecho con su frase, ni imaginaba lo que estaba a punto de pasar. Alba respiró hondo, cerró los ojos por un instante, y se preparó. Porque si él había decidido humillarla en público, ella no solo iba a defenderse. Iba a levantarse. Y lo haría delante de todos. Alba se levantó lentamente de su silla. Su cuerpo temblaba por dentro, pero su rostro no mostraba debilidad. El juez le preguntó si quería responder, y ella asintió con serenidad. Hugo la miró con una sonrisa burlona, convencido de que no se atrevería. Pero esta vez, no era la misma mujer que había callado durante años. Esta vez, Alba tenía algo que decir, y no iba a contenerse. Sí, señoría, quiero hablar, comenzó, con voz clara y sostenida. En la sala se hizo un silencio absoluto. Durante 15 años, he sido madre, esposa, enfermera, cocinera, limpiadora. Lo he hecho todo para que él pudiera brillar. El juez la observaba con atención, inclinándose levemente hacia adelante. Nadie esperaba que aquella mujer frágil tuviera tanto fuego dentro. Ni siquiera Hugo. Renuncié a mi carrera. Renuncié a mis sueños. Renuncié a mí misma, continuó. Y aún así, fui traicionada, humillada y ahora comparada con un vestido barato. Sus palabras no eran gritos. Eran cuchillas. Firmes, directas, imposibles de ignorar. Hugo empezó a cambiar de expresión. La sonrisa se desvanecía. El poder que creía tener, se le escurría entre los dedos. El juez pidió que continuara. Alba sacó una carpeta de su bolso y la depositó sobre la mesa. Aquí están los documentos que prueban todo lo que contribuía a su empresa, a su vida, a este hogar. Todos miraban expectantes. Y Hugo, por primera vez, se removió en su asiento. Lo que él pensó que sería su victoria, acababa de transformarse en su mayor error. Alba abrió la carpeta con cuidado y comenzó a leer en voz alta. Este es el extracto bancario de la cuenta conjunta que usé para prestarle el dinero con el que fundó su empresa. Era una herencia de mi madre. Él no tenía nada. El juez tomó nota. Hugo tragó saliva. Nadie se movía. La tensión era palpable. Las verdades que él ocultó durante años estaban saliendo a la luz. Siguió con copias de correos electrónicos en los que él le pedía firmar documentos sin explicarle su contenido. Aquí está su firma. Y la mía. Así puso a mi nombre el 40% de la empresa, sin leer lo que firmaba. Porque confiaba en él. Porque era mi marido. El abogado de Hugo empezó a susurrar algo en su oído. Él no contestó. Estaba paralizado. Después vinieron las pruebas de las infidelidades, reservas de hoteles, fotos impresas, capturas de mensajes. No necesitaba narrar detalles. Solo mostrarlos. El silencio de la sala hablaba por sí solo. Alba no buscaba venganza. Solo estaba devolviendo, con pruebas, cada golpe que había recibido en silencio. Y eso, a ojos del juez, valía más que 1000 discursos. Finalmente, cerró la carpeta y levantó la vista. Durante años me pregunté por qué no era suficiente. Hoy entiendo que no era yo quien no valía. Era él quien no sabía lo que tenía. Hubo un murmullo entre los asistentes. Hugo, pálido, bajó la cabeza. Alba se sentó de nuevo. No había gritado, no había insultado. Pero había hablado. Y nadie, absolutamente nadie, quedó indiferente. El juez pidió examinar los documentos.
Revisó con atención cada folio, deteniéndose en las firmas, las fechas, los extractos. El abogado de Hugo intentó objetar, pero el juez lo interrumpió con firmeza. Son documentos legales firmados por ambas partes. Y no hay indicios de falsificación. Hugo se removía en su asiento como un niño atrapado en plena mentira. Por primera vez, su seguridad empezaba a resquebrajarse. Alba se mantenía en silencio, con las manos apoyadas sobre el regazo. Ya no necesitaba hablar más. Las pruebas hablaban por ella. Toda su historia, sus sacrificios, su dolor, estaban ahí, en blanco y negro. Hugo la miraba, pero ella no le devolvía la mirada. Estaba concentrada en el juez, en el proceso, en recuperar su dignidad. El tiempo de suplicar había terminado. El juez pidió una pausa de 10 minutos. En el pasillo, Hugo intentó acercarse a Alba. Esto no tenía por qué llegar tan lejos, murmuró. Pero ella se limitó a girarse y alejarse sin responder. No iba a ceder. No esta vez. Había tardado años en entender que su silencio había alimentado su humillación. Ahora hablaba con documentos. Y nadie podía negar su verdad. Cuando regresaron a la sala, el ambiente era otro. Hugo ya no sonreía. Su abogado bajaba la mirada. El juez solicitó la presencia de un testigo citado por Alba. Nadie esperaba un testigo más. Pero ella había previsto cada paso. Y aún quedaba mucho por mostrar. Porque la verdad no solo se cuenta, se demuestra. Y Alba lo estaba haciendo con cada respiración. El primer testigo fue Raúl, antiguo socio de Hugo y viejo amigo de la familia. Había compartido los inicios de la empresa, cuando aún trabajaban desde el garaje. Declaró que sin el préstamo de Alba, el negocio jamás habría arrancado. Confirmó que ella ayudó en el diseño del primer local, gestionó proveedores y hasta atendía llamadas mientras cuidaba a sus hijos. Su voz era firme. Su memoria, clara. Después subió al estrado Carmen, cuñada de Alba, hermana de Hugo. Siempre me pareció injusto cómo mi hermano la trataba, dijo con lágrimas en los ojos. Recordó cómo Alba pasaba las fiestas sola con los niños mientras Hugo se iba de viaje. La veíamos desgastarse, pero ella nunca se quejaba. Solo seguía dando. Sus palabras estremecieron a la sala. Hasta el juez pareció conmoverse. El último testigo fue el propio contable de la empresa. Con voz seca, reconoció que Alba aparecía como socia minoritaria desde hacía más de 10 años. Fue idea de Hugo. Necesitaba a alguien de confianza para firmar unos documentos y usó su nombre. Nunca pensó que eso tendría consecuencias legales. Pero ahora estaba claro, Alba tenía derechos que nadie podía negar. Al terminar los testimonios, Hugo parecía otro. Derrotado, nervioso, incapaz de sostener la mirada. Alba, en cambio, mantenía la cabeza alta. No había ganado aún, pero ya no estaba sola. Su voz, que había sido ignorada durante tanto tiempo, ahora retumbaba en cada rincón del tribunal. Y esa sola victoria, ya empezaba a cambiarlo todo. Al día siguiente, los periódicos amanecieron con titulares explosivos. Empresario humilla a su esposa durante el divorcio y una mujer se levanta en el juzgado y lo cambia todo. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. El vídeo de la declaración de Alba, grabado por un periodista presente, se hizo viral en cuestión de horas. Miles de mujeres compartían su historia con admiración. Alba, que había vivido en la sombra, ahora brillaba con fuerza inesperada. Hugo, en cambio, fue señalado por todos. Clientes comenzaron a retirarse, inversionistas exigían explicaciones, y su imagen pública se derrumbaba.
Lo que comenzó como un trámite sencillo para él se había convertido en un escándalo nacional. En cada entrevista, Alba rechazaba dramatizar. No es una historia de venganza. Es una historia de verdad. Su calma desarmaba incluso a los más escépticos. Mientras tanto, seguían llegando mensajes de apoyo. Antiguas compañeras de universidad, vecinas, desconocidas. Todas contaban haber pasado por algo parecido. Alba las leía con lágrimas en los ojos. No imaginaba que su dolor, expuesto ante todos, podía convertirse en fuerza para tantas personas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que todo aquello tenía sentido. En casa, la rutina se mantenía intacta. Alba protegía a sus hijos de la tormenta mediática, explicándoles solo lo justo. Ellos notaban el cambio, su madre ya no estaba apagada. Caminaba con otra postura, con otra mirada. Hugo, por su parte, había dejado de aparecer. El silencio de su ausencia era el eco de su caída. Y aún no sabía que lo peor estaba por venir. El juez solicitó que los hijos mayores de la pareja prestaran declaración, con asistencia psicológica. Alba dudó, no quería exponerlos, pero finalmente aceptó. Sabía que ellos también tenían derecho a ser escuchados. El mayor, de 16 años, fue el primero. Con voz temblorosa, miró a su padre y dijo: «Mi madre siempre estuvo. En todo. Aunque tú no lo veías». Luego habló la hija, de 13 años. «Papá siempre estaba ocupado. Nos compraba cosas, pero nunca preguntaba cómo estábamos». La sala quedó en silencio. «Mamá nos cuidaba cuando teníamos fiebre, cuando nos rompieron el corazón, cuando tú no aparecías». El juez asintió con gravedad. Ningún abogado podía rebatir esas palabras. Era la verdad dicha con inocencia. Hugo evitaba mirarlos. Por primera vez, comprendía que no solo había perdido a una esposa. Había perdido el respeto de sus hijos. Alba se mantenía erguida, con los ojos brillantes. No por orgullo, sino por tristeza. Aquello no era una victoria, era una herida abierta. Pero una herida necesaria. Porque solo enfrentándola podrían empezar a sanar. Al salir del tribunal, los niños abrazaron a su madre. «Estamos contigo, mamá», dijo el mayor. Hugo los observó desde lejos, con los ojos vacíos. El juez había visto suficiente. Ya no se trataba solo de negocios ni de patrimonio. Se trataba de vínculos rotos. De todo lo que él había destruido con su soberbia. Y el juicio, aunque no lo supiera aún, ya tenía dueño. La joven amante de Hugo, Andrea, empezó a recibir mensajes en sus redes sociales. La llamaban rompehogares, interesada, cómplice de un machista. Aunque al principio ignoraba las críticas, pronto se vio superada por la presión pública. Su imagen profesional comenzó a deteriorarse. Compañeras de trabajo la evitaban, eventos fueron cancelados. No estaba preparada para ser parte de un escándalo de esa magnitud. Una noche, Andrea apareció en la oficina de Hugo sin avisar. Cerró la puerta con firmeza y dijo: «No me dijiste que todo era tan sucio. Me mentiste como a ella». Él intentó calmarla, pero ya era tarde. Andrea no quería compartir el castigo ni arruinar su futuro por alguien como él. «Te dejo con tus ruinas», le dijo antes de marcharse. Fue la última vez que se vieron. Hugo intentó llamarla durante días. Le envió mensajes, correos, hasta flores. Pero Andrea lo había bloqueado de todo. Ya no quedaba nadie de su lado. Su orgullo se desmoronaba, su poder se diluía, y su máscara de hombre exitoso ya no servía. En pocos días, pasó de ser un empresario respetado a un hombre solo y despreciado.
Y todo por subestimar a la mujer que creyó insignificante. Mientras tanto, Alba supo de la ruptura por terceros, pero no mostró reacción alguna. Seguía centrada en su proceso legal, en proteger a sus hijos y en reconstruirse. La caída de Hugo no era su meta, solo una consecuencia natural de sus actos. La verdadera victoria de Alba estaba en recuperar su voz, su vida, su libertad. Lo demás era solo eco del pasado. El día de la sentencia, la sala estaba llena. Medios, curiosos, familiares. El juez repasó los hechos con precisión: años de abandono emocional, contribuciones económicas probadas, pruebas documentales irrefutables. Todos escuchaban en silencio. Hugo, hundido en su silla, no levantaba la vista. Alba, serena, esperaba sin pestañear. Había llegado el momento de cerrar aquel infierno. La decisión fue clara y contundente: reparto equitativo de bienes, reconocimiento del 40% de la empresa a nombre de Alba, pensión compensatoria por los años sin ingresos, y custodia compartida con residencia habitual con la madre. Además, el juez ordenó una disculpa pública de Hugo por sus declaraciones ofensivas. La sala estalló en murmullos. Era un fallo ejemplar. Hugo intentó protestar, pero el juez fue tajante. No estamos aquí para medir su ego, señor. Estamos aquí para hacer justicia. La frase resonó como un martillo. El abogado de Hugo recogió sus papeles con manos temblorosas. Alba no sonrió, no celebró. Solo respiró hondo. Por dentro, sentía que una piedra inmensa se despegaba de su pecho. Ya no era víctima. Era sobreviviente. Al salir del tribunal, los periodistas la rodearon. ¿Qué siente en este momento?, preguntaron. Alba solo respondió: paz. Y continuó caminando, con sus hijos a los lados. No necesitaba más palabras. El mundo había escuchado. Y por fin, después de años de silencio, su historia tenía final propio. Uno justo. Uno suyo. Los días siguientes al fallo fueron devastadores para Hugo. Varios contratos importantes fueron rescindidos. Los socios que antes lo adulaban, ahora le daban la espalda. Su imagen en la prensa era irreparable. El escándalo le había costado más que dinero, le había costado su prestigio, su poder y su credibilidad. Por primera vez en años, no tenía a quién llamar. Las llamadas que hacía quedaban sin respuesta. Las puertas que antes se abrían solas, ahora permanecían cerradas. Intentó aparecer en eventos públicos, pero la gente murmuraba al verlo. Nadie quería ser asociado con un hombre que había humillado a su esposa y perdido un juicio tan mediático. Se convirtió en un símbolo de todo lo que el poder mal usado puede destruir. Su oficina, antes llena de asistentes, quedó vacía. Tuvo que vender uno de sus coches de lujo para pagar indemnizaciones. La empresa, sin dirección clara, empezó a desmoronarse. Intentó culpar a Alba, pero nadie le escuchaba ya. Su caída no fue causada por una venganza, sino por el peso de sus propias decisiones. Y ese peso ahora le aplastaba. Mientras tanto, Alba inauguraba una pequeña oficina en un barrio modesto. La ayudaban dos antiguas compañeras de universidad. No buscaba fama ni riqueza, solo empezar de nuevo. Cada día llegaba temprano, encendía la luz y abría las ventanas. Allí dentro no había lujos, pero sí esperanza. Y eso valía más que cualquier despacho en un rascacielos. Alba se matriculó en un curso avanzado de arquitectura sostenible. Sentía que su mente, adormecida durante años, volvía a despertarse. Redescubría conceptos, exploraba ideas, debatía con jóvenes estudiantes que la admiraban. Era la mayor del grupo, pero también la más decidida.
Sus profesores la valoraban no por compasión, sino por su talento. Y eso le devolvía la confianza. Volvió a firmar con su apellido de soltera. Fue un gesto simbólico, pero poderoso. Se estaba reconstruyendo desde la raíz. Cada vez que escribía, Alba Morales, sentía que se reivindicaba. Era una manera de decir, aquí estoy, y esta vez no me borraré. Sus hijos la observaban con respeto, viendo en su madre una fuerza que no conocían. Los fines de semana los pasaban juntos en casa, cocinando, pintando, haciendo tareas. No necesitaban grandes planes, solo estar unidos. Hugo, que intentó verlos algunos domingos, notó la distancia emocional que sus propios actos habían cavado. Alba no lo impedía, pero tampoco lo facilitaba. Era él quien tenía que construir una relación con ellos, si realmente lo deseaba. Y por primera vez, Alba dormía tranquila. Sin esperar una llamada, sin suponer excusas, sin llorar en silencio. Cerraba los ojos y sentía calma. No por lo que había perdido, sino por lo que había salvado, a sí misma. Porque el verdadero nuevo comienzo no empezó con un fallo judicial. Empezó el día que decidió no callar más. Una mañana, mientras revisaba su correo electrónico, Alba recibió un mensaje que la dejó inmóvil. Era una invitación formal de una universidad prestigiosa de Madrid. Querían que participara como ponente en un foro sobre resiliencia femenina. Al principio pensó que era un error. Ella, que apenas estaba empezando de nuevo. Pero al releer el mensaje, vio claramente su nombre. Era real. Y la habían elegido a ella. Durante días dudó si aceptar. No se sentía preparada para hablar en público, y menos sobre su propia historia. Pero su hija la animó con una frase que le atravesó el alma: «Tú me salvaste, mamá. Ahora puedes salvar a otras». Alba comprendió que callar no era una opción. Tenía que hablar, no por venganza, sino por todas las mujeres que seguían encerradas en su propio silencio. Así que aceptó. El día del evento, Alba llegó con los nervios a flor de piel. Llevaba un traje sobrio, su carpeta de notas y el corazón en la garganta. Cuando entró en el auditorio, se quedó paralizada al ver cientos de mujeres esperando. Algunas le sonrieron al reconocerla. Otras aplaudieron. Ella cerró los ojos un instante, respiró hondo, y subió al escenario. Comenzó a hablar con voz baja, temblorosa. Pero con cada palabra, con cada mirada que encontraba en el público, se fortalecía. Contó su historia sin adornos, con la verdad desnuda. Y al terminar, hubo un aplauso tan largo y sincero que le hizo temblar las piernas. Esa noche, al volver a casa, comprendió que algo había cambiado. Ya no era solo Alba. Era un faro para muchas. Semanas después del evento, Alba recibió una llamada inesperada. Era Hugo. Su voz sonaba diferente, apagada, rota, sin soberbia. Le pidió verse, solo unos minutos. Alba dudó. No por miedo, sino por respeto a sí misma. Pero sus hijos insistieron en que tal vez necesitaban hablar. Así que aceptó. Se citaron en una cafetería discreta, lejos del centro. Cuando entró, lo encontró solo, encorvado, con el rostro demacrado. Parecía envejecido. Ella se sentó frente a él en silencio. Hugo no la miró directamente. Solo quería decirte, lo siento. Por todo. Alba no respondió de inmediato. Lo observó como quien mira a un desconocido. Porque eso era ahora, un hombre que ya no conocía. Hugo intentó justificar sus errores, pero su voz era débil, sin defensa. Dijo que había perdido todo: reputación, amigos y sobre todo, el respeto de sus hijos.
Alba lo escuchó con calma. No había rencor en su rostro, solo distancia. Cuando él terminó, ella simplemente respondió: te perdono. Pero eso no significa que volverás a hacerme daño. Se levantó, recogió su bolso y le dedicó una última mirada. No vuelvas a buscarme. Ya no formo parte de tu historia. Hugo la vio alejarse con los ojos húmedos, sabiendo que nunca recuperaría lo que perdió. Alba salió a la calle con paso firme. No le temblaban las piernas. No llevaba odio. Solo llevaba paz. Porque a veces, cerrar una puerta, es salvarse. A los pocos meses del encuentro con Hugo, Alba conoció a Samuel, un compañero del curso de arquitectura. Él era distinto. No hablaba con arrogancia, no llenaba los espacios con su ego. Observaba más de lo que decía y escuchaba con atención. Al principio, Alba mantenía la distancia. Había aprendido a protegerse. Pero Samuel no tenía prisa. Coincidían en debates, compartían ideas, se enviaban artículos interesantes. Un día, él le propuso tomar un café. Alba aceptó, sin expectativas. La charla fue ligera, sin tensiones. Nada de preguntas incómodas ni promesas vacías. Solo dos personas compartiendo un momento sincero. Y esa sencillez la conmovió más que cualquier elogio. Poco a poco, Samuel se convirtió en un apoyo inesperado. No intentaba rescatarla ni llenarla de frases heroicas. Simplemente estaba ahí. Si ella quería hablar, la escuchaba. Si ella prefería callar, respetaba el silencio. No la trataba como una víctima, sino como una mujer fuerte, con cicatrices que no necesitaban esconderse. Alba no buscaba amor. Pero una tarde, al ver cómo Samuel la miraba mientras ella explicaba un proyecto a estudiantes más jóvenes, sintió algo moverse en su interior. No era dependencia. Era calma. Era respeto. Era algo que nunca había sentido antes. Y por primera vez, no le dio miedo sentirlo. Los hijos de Alba conocieron a Samuel una tarde de sábado. Ella había preparado una comida sencilla y les explicó que era solo un amigo. Los chicos lo aceptaron con naturalidad. Samuel no intentó imponerse. Jugó a las cartas con ellos, preguntó por sus estudios, y evitó cualquier gesto que pudiera parecer forzado. Alba observaba en silencio, con el corazón apretado. Temía que algo se rompiera. Pero todo fluyó con una paz inesperada. Con el tiempo, empezaron a salir los cuatro, al cine, al parque, a tomar helado. No había títulos, ni compromisos apresurados. Samuel seguía siendo el amigo de mamá, pero su presencia se volvía cada vez más constante. Alba se sorprendía a sí misma riendo. Llevaba años sin hacerlo con tanta libertad. Sus hijos también lo notaban. Y eso la hacía sentir aún más viva. Una noche, mientras recogían la mesa, su hijo mayor le dijo: «Mamá, me gusta cómo te mira». Ella lo miró desconcertada. «¿Quién?» «Samuel. Te mira como si fueras la mujer más increíble del mundo». Alba no respondió. Solo abrazó a su hijo con fuerza. Porque esa frase resumía lo que ella misma empezaba a aceptar. Que tal vez, si merecía ser amada de verdad. Alba no pensaba en el futuro con ansiedad. Había aprendido a vivir un día a la vez. No necesitaba promesas, solo gestos sinceros. Samuel la tomaba de la mano sin apretar. La dejaba decidir el ritmo, el camino, el momento. Y ella, por fin, se permitía caminar sin miedo. Porque ahora no caminaba sola. Caminaba libre. Con parte del dinero obtenido tras la sentencia, Alba decidió cumplir un sueño olvidado:
abrir su propio estudio de arquitectura. Lo llamó Alba Arquitectura Emocional. No buscaba grandes obras ni contratos millonarios. Quería crear espacios que cuidaran a las personas como ella había aprendido a cuidarse. Su primer proyecto fue una casa para una madre soltera con 2 hijos. Puso en cada rincón la dignidad que a ella le habían negado. No tardó en ganarse la admiración de sus colegas. Su enfoque era distinto. Hablaba de luz, de refugio, de memoria. De casas que no solo fueran bellas, sino también honestas. Mujeres que antes habían callado empezaron a acercarse para pedirle consejo. Alba, con humildad, las escuchaba. Porque sabía lo que era sentirse pequeña. Y también sabía lo que era levantarse. Contrató a 2 mujeres que habían sido despedidas por estar embarazadas. Les ofreció horarios flexibles y un ambiente de respeto. En cada reunión, recordaba lo lejos que había llegado. Ya no era la mujer que firmaba papeles sin leerlos. Ahora leía, decidía y lideraba. Con firmeza, pero también con compasión. Porque el poder, bien usado, también puede sanar. Samuel la acompañaba en silencio, sin ocupar su lugar. No opinaba si no se lo pedía. No corregía. Solo admiraba. Alba sentía que todo tenía un sentido nuevo. No solo había reconstruido su vida, había construido una nueva desde los cimientos. Y cada día que abría la puerta del estudio, sentía que por fin, todo valía la pena. Un día, mientras trabajaba en su estudio, recibió una llamada inesperada de un canal de televisión. Querían entrevistarla. Habían seguido su historia desde el juicio y ahora, con su nuevo proyecto, creían que era el momento de mostrar su transformación. Alba dudó. No le gustaba exponerse. Pero sabía que contar su proceso podía inspirar a muchas otras. Así que aceptó. Con nervios, pero también con determinación. El programa se emitió en horario de máxima audiencia. Mostraron imágenes de su estudio, de sus proyectos y de su vida antes del divorcio. La entrevista fue respetuosa. Alba habló con honestidad, sin dramatismos, pero sin esconder el dolor. Yo no soy una heroína. Solo soy una mujer que decidió no desaparecer. Su frase se volvió viral. Y al día siguiente, el teléfono no dejó de sonar. Mujeres de todo el país la llamaban. No pedían ayuda. Solo querían decirle, gracias. Gracias por hablar, por mostrar que era posible empezar de nuevo. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo. Incluso universidades y organizaciones la invitaron a dar charlas. Alba, que durante años creyó que su voz no importaba, ahora era escuchada por miles. Una tarde, mientras salía del estudio, se encontró con una mujer mayor esperándola en la puerta. Solo quería abrazarte, dijo, con lágrimas en los ojos. Alba la abrazó sin preguntar. Porque entendía ese llanto. Porque había estado ahí. Y porque ahora, tenía fuerzas para sostener a otras. No con caridad. Con igualdad. Con memoria. Y con verdad. Una tarde de otoño, mientras organizaba unos documentos en su oficina, Alba recibió una carta manuscrita sin remitente. El sobre estaba arrugado, con la tinta algo corrida. Lo abrió con precaución. Reconoció de inmediato la letra, era de Hugo. El corazón le dio un vuelco. No por amor, sino por la memoria. Dudó en leerla. Pero finalmente se sentó, respiró hondo, y la abrió. Alba, estoy en el hospital. Así comenzaba. Hugo contaba que le habían diagnosticado un cáncer en fase avanzada. Ya no esperaba curación. Solo buscaba despedirse.
Decía que no merecía su perdón, pero necesitaba verla una última vez. No para pedirle nada. Solo para mirarla a los ojos y agradecerle lo que fue. Alba dejó caer la carta sobre la mesa. Las manos le temblaban. No respondió de inmediato. Pasó la noche en vela, mirando el techo. No sentía odio. Pero tampoco lástima. Era una mezcla extraña de compasión y distancia. Al día siguiente, fue al hospital. Llevaba una bufanda sencilla y los ojos serenos. Hugo estaba solo en una habitación gris, con la mirada apagada. Al verla, esbozó una sonrisa débil. «No tienes por qué quedarte», murmuró. Alba se sentó a su lado. No lloró. No habló del pasado. Solo lo escuchó. Él le pidió perdón otra vez. Y por primera vez, ella le creyó. Antes de irse, le acarició la frente como quien despide a un viejo conocido. «Que encuentres paz», dijo con voz suave. Y se marchó sin mirar atrás. Ligera. Serena. Cerrando, por fin, el último capítulo del dolor. Esa noche, al llegar a casa, Alba no encendió las luces. Se quedó en la penumbra del salón, en silencio. No lloraba por Hugo. Lloraba por ella. Por la chica que fue, por la mujer que aguantó, por la madre que se reconstruyó. Lloró sin rabia. Sin pena. Solo con la profundidad de quien por fin se permite sentir. Cada lágrima que caía no era de tristeza, sino de despedida. Se estaba despidiendo de su pasado, de su miedo, de su antiguo reflejo. Por años había escondido su dolor detrás de la fortaleza. Pero ahora, en la oscuridad de su propio hogar, podía mostrarse vulnerable. Y era hermoso. ¿Por qué no dolía? Aliviaba. Después de unos minutos, se limpió el rostro, se sirvió una taza de té y se sentó en su escritorio. Miró por la ventana y sonrió. La vida no había sido justa, pero tampoco la había vencido. Estaba viva. Entera. Con cicatrices, sí. Pero suyas. No prestadas, no impuestas. Marcas de una guerra que ya no necesitaba pelear. Esa fue la última vez que lloró por él. No porque se volviera de piedra, sino porque ya no quedaba nada que llorar. Lo había dado todo, lo había perdido casi todo, y aún así, seguía de pie. Esa noche, antes de dormir, se abrazó a sí misma. No como una víctima, sino como una mujer que sobrevivió. Y que ahora, por fin, sabía cuánto valía. Meses después, Alba decidió transformar su experiencia en algo mayor. Fundó una asociación dedicada a mujeres que, como ella, habían sido silenciadas, invisibilizadas, despojadas. La llamó Raíces Nuevas. Su objetivo no era caridad, sino acompañamiento. Talleres de autoestima, asesoría legal, orientación laboral. Todo lo que a ella le había faltado cuando más lo necesitaba. Los primeros días fueron duros. Escuchaba historias que le rompían el alma. Mujeres con hijos pequeños, mujeres sin documentos, mujeres que no sabían por dónde empezar. Alba las miraba a los ojos y les decía, no estás sola. Y esas 3 palabras, tan simples, hacían temblar paredes. Porque en cada una de ellas veía un reflejo de quién fue. Y también de quién ahora era. Gracias a contactos que había hecho tras su aparición en los medios, logró alianzas con universidades, abogados, terapeutas. Todo a bajo coste o gratuito. La asociación creció rápido. Cada semana llegaban más y más mujeres buscando ayuda. Y Alba no se cansaba. Porque cada historia que escuchaba era una nueva razón para no rendirse. Para seguir construyendo.
Un día, mientras revisaba unos documentos, una voluntaria se le acercó. No sabes lo que has creado, Alba. Has cambiado vidas. Ella sonrió con humildad. Yo solo abrí una puerta. Y era cierto. Lo que vino después, fue porque otras también se atrevieron a cruzarla. Ahora, su legado no era el dolor que soportó, sino la luz que dejó encendida para las demás. Años después, en una gala benéfica organizada por la universidad donde dio su primera charla, Alba fue invitada como oradora principal. Vestía un traje blanco, sencillo pero elegante. Caminaba con firmeza, con los ojos brillantes, segura de sí misma. Al final del evento, un hombre mayor se le acercó. Era el juez de su caso. Ella lo reconoció de inmediato. Señora Morales, dijo con voz grave, nunca olvidé su declaración aquel día. Alba lo miró con respeto. Él continuó, he visto muchas historias, pero la suya me enseñó que la justicia no siempre empieza en los tribunales. A veces empieza con el valor de hablar. Alba asintió, sin palabras. Fue uno de los pocos momentos donde realmente sintió que el pasado había valido para algo. Se despidieron con un apretón de manos. El juez se marchó, y Alba se quedó un momento mirando al cielo. No pensaba en Hugo, ni en el juicio, ni en el dolor. Pensaba en la mujer que había tenido miedo y aún así habló. En la madre que había protegido a sus hijos sin vacilar. En la profesional que había vuelto a creer en sí misma. Y sonrió. Con el alma. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Samuel y a sus hijos preparando la cena. La risa llenaba el salón. Ella dejó el bolso, se descalzó, y los abrazó a todos. Porque ya no era una historia de dolor. Era una historia de renacimiento. De fuerza. De justicia. Y de amor, del verdadero. El que se construye cuando una mujer decide no desaparecer. ¿Te ha gustado la historia? Déjanos en los comentarios qué te ha parecido. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este vídeo. Siempre publicamos nuevas historias. Hasta la próxima.